encontramos con el señor Enrique Rovirosa. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, en estos momentos es expresidente del Colegio de Economistas del Estado de Baja California. Señor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por abrirnos la puerta de su hogar y correr la atención a la entrevista. Maestro, estamos en el entendido, por supuesto, de que la economía es toda una ciencia aparte, por supuesto, que a veces resulta tan compleja que tiene términos que quienes nos dedicamos a otras áreas de estudio pues no asimilamos en su totalidad. Sin embargo, resulta de vital importancia pues que conozcamos las circunstancias actuales de la economía en nuestro estado. En ese sentido y en términos generales, ¿cómo podemos entender a la economía en Baja California? Es decir, ¿qué es lo que abarca o qué alcances tiene la economía en el estado? Mira, la economía de Baja California en términos de su participación en la economía nacional anda alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, somos un estado que contribuye en pequeña escala en términos de lo que es toda la economía de México. No obstante, si lo vemos en términos de la participación per cápita, Baja California, al igual que otros estados fronterizos, tenemos una participación significativa. Es decir, cada ciudadano o cada habitante del estado tiene una aportación mayor de lo que tienen otras entidades, sobre todo cuando lo compartimos o lo comparamos con aquellos al sur de la República. Baja California siempre ha sido una economía o tiene una economía que se distingue por ser altamente dinámica. Ha tenido históricamente tasas de crecimiento por encima de la media nacional, aunque en los últimos años lamentablemente ese dinamismo se ha venido perdiendo y hemos entrado a lo que se denomina una economía ralentizada. ¿Qué significa una economía ralentizada? Bueno, es un término que viene de la ingeniería mecánica, que se refiere a los motores, que cuando estos, por así decirlo, trabajan de manera muy lenta, por alguna circunstancia de tipo mecánico, y sigue funcionando, pero no funciona como debe ser. Y eso es lo que le ha pasado a la economía de Baja California en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis de 2008-2009. Seguimos creciendo, pero no con esa, dijéramos, característica que tuvo durante muchas décadas. Baja California podemos considerarlo actualmente como un estado competitivo y productivo en términos económicos. Bueno, el hecho de que esté teniendo una baja en su dinamismo no significa que la economía se haya detenido, ni mucho menos. Sigue siendo una economía competitiva, aunque ha venido perdiendo lugar en distintos rubros en los cuales alguna época ocupó los primeros lugares. Todo esto es producto por un lado, de las circunstancias internacionales que nos han afectado. Baja California está muy conectada sobre todo con la economía de California, de nuestros vecinos al otro lado, y en la medida en que ellos tuvieron una situación recesiva, previo incluso a la gran recesión del 2008-2009, pues nosotros también nos vimos afectados. Por otro lado, también hay una situación de mayor dependencia con respecto al interior, sobre todo en lo que se refiere a las políticas económicas que se fijan desde el centro de la República, que también han afectado en parte el desarrollo económico de nosotros. Por ejemplo, sabemos que en 2014 la introducción del impuesto al valor agregado, en el caso nuestro, tuvo un efecto muy importante de carácter negativo, hizo que el Estado entrara en recesión. Una recesión ligera, no fue muy dramática, puesto que tuvimos un crecimiento negativo de alrededor de 0.6%, pero al fin y al de cuentas pues fue un efecto adverso. Y así como estuvo el cambio en materia fiscal respecto al IVA, pues ha habido otras decisiones centralistas que nos han venido afectando, como es el hecho de que el monto de la inversión pública hacia Baja California ha venido disminuyendo en la última década. Entonces, estos elementos de índole de política pública nos ha afectado de manera
sustancial, de tal manera que hemos perdido competitividad. Y si a eso le agregas otros elementos como es la inseguridad pública, como es el cambio de las estrategias en materia de cruces fronterizos, etcétera, eso pues obviamente se va sumando y el Estado pues ya no presenta esa dinámica que te hablaba hace un momento, precisamente por todas estas razones. Políticas públicas o políticas en materia económica. Enfocándonos únicamente en un tema que causó mucha polémica y fuera de lineamientos políticos, ¿no? Porque se presta a veces a malinterpretaciones, lo que se refiere a la homologación del IVA, ¿no? Habrá quienes dicen que no afecta, hay quienes dicen que sí afecta, pero ¿hasta qué medida nos está afectando? Y ¿esto es algo que nos detiene mucho para el progreso económico en Baja California o es algo que se superará en cierto plazo? Bueno, una medida como la homologación del IVA se traduce en una pérdida de poder adquisitivo de la población. En el momento que se pasó de un 11 a un 16%, ese diferencial de 5 puntos obviamente significa que vas a tener que pagar de la noche a la mañana más de lo que lo venías haciendo de un día para otro. Claro. A partir del día 1 de enero, la gente tuvimos que cubrir un impuesto mayor, por lo cual nuestro ingreso se hacía, es decir, se reducía. Y esa reducción del ingreso pues fue sustancial, de tal suerte que, por ejemplo, en el caso de las personas con ingresos mínimos, el aumento que se dio al salario mínimo de un año para otro no fue suficiente para compensar esa pérdida. Y de hecho no lo va a hacer durante algunos años. Nosotros calculamos que el efecto del IVA sobre el consumo iba a tener una duración de alrededor de 5 años, o sea, para podernos recuperar de esa pérdida. Y obviamente pues eso se traduce en parte de los problemas de crecimiento que mencionábamos, porque para que una economía crezca es necesario que haya dos elementos básicos. Por un lado, inversión, que aumenta la oferta de bienes y servicios, y por otro, que haya capacidad para adquirir esos bienes y servicios que se están ampliando. Entonces, si la gente no tiene poder adquisitivo, pues la economía no crece, ¿no? Entonces, a menos de que exportaras, pero obviamente no vas a exportar todo, porque también los mercados internacionales no crecen de la noche a la mañana. Entonces, la homologación del IVA, pues no sé quién dirá que no afecta, ¿verdad? Pero si alguien lo dice, pues está equivocado. Sí afectó el crecimiento de la economía porque afectó los bolsillos de los consumidores. Baja California tiene una de las economías más estables en todo el país. A raíz de esto se habló será un par de meses sobre la cantidad de empleos nuevos que se han generado, ¿no? Aproximadamente se hablaban de unos 90,000 empleos nuevos. En su opinión, ¿esto funciona de esta manera? Es decir, ¿sí es cierto el hecho de que se hayan generado 90,000 empleos en un año? Mira, el tema del empleo es un tema controversial, porque para que se generen nuevas plazas, pues es necesario que haya los dos elementos que te mencionaba previamente, que es inversión y consumo. Claro. Si la inversión no crece de manera significativa y tampoco el consumo, pues obviamente va a haber un crecimiento muy lento, en este caso ralentizado, como te decía hace un momento, ¿no? El año pasado estuvimos en recesión y este año, hasta ahorita, todo indica que vamos a crecer alrededor del 2% en Baja California, 2,5%, todavía no tenemos las cifras definitivas. Es decir, va a haber crecimiento, pero no va a haber un crecimiento espectacular. Y pues obviamente si no se crece, tampoco se generan empleos nuevos. Y por eso vemos que hay una expansión muy grande en el sector de la informalidad. La gente, cuando no encuentra un trabajo formal, pues se va a la informalidad. Parte de lo que ha venido sucediendo en últimas fechas es de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con el Seguro Social y con el Infonavit, iniciaron una campaña desde el año pasado, de hecho desde finales del 2013, orientada a formalizar, es decir, incorporar a la gente que estaba en el sector informal de alguna manera al sector formal. Entonces, esta campaña dio facilidades para evitar que las empresas se vieran sujetas a multas o a recargos por no tener a sus trabajadores inscritos tanto en el Seguro Social como en el Infonavit, y tampoco porque no se estaban pagando los impuestos como debían.
esta campaña, según las mismas autoridades federales, hizo que la mayor parte de los empleos que se estaban registrando en el Seguro Social eran producto de este proceso de formalización. Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien estaba habiendo un avance en materia económica y en generación de empleos, pues este era mucho menor de las cifras que reporta el Seguro Social. Y en el caso de Baja California, lo que hemos visto, al igual que a nivel nacional, es que se están tomando las cifras del Seguro Social como si fueran indicativas de la fuerza generadora de empleo, cosa que no es cierto por lo que te acabo de mencionar. Entonces, ahí hay una confusión, por un lado, y por otro, pues un mal manejo de la información. Obviamente los políticos siempre quieren sacar la mejor cara, ¿no? Como dicen, o presentar la mejor cara. Y en este caso, pues como el Seguro Social está reportando aumentos significativos en el número de afiliados, pues dicen el empleo está creciendo de manera extraordinaria, cosa que, insisto, pues no es cierto, porque no es que esté creciendo el empleo, se está formalizando. A partir de 2005-2006 hubo un cambio en la ley mexicana, de tal manera que se creó el programa IMEX, el programa donde prácticamente las ventajas de ser empresa maquiladora ya no solamente eran disponibles en la zona fronteriza, sino se hacían generales para cualquier parte de la República. Este cambio legal obviamente abrió las oportunidades para las empresas para trabajar como empresas de exportación, maquiladoras de exportación en cualquier parte de la República. Y vimos que estados como Querétaro en la región del Bajío, o Guanajuato, o Aguascalientes, pues empezaron a tener una dinámica de crecimiento muy atractiva. ¿Por qué te menciono esto? Porque es importante contextualizar que no es tanto lo que haya dejado de hacer Baja California en términos de política económica orientada a crecer, sino cómo cambió la circunstancia nacional de tal manera que ya no solamente competíamos con los estados fronterizos, sino empezamos a competir con el resto de la República. Y creo que este es un punto muy importante que las autoridades en Baja California no han entendido. Y tan no lo han entendido que no se tiene a la fecha un programa precisamente para mitigar los efectos de este cambio de política nacional. Que implicaría pues buscar opciones de inversión que pudieran hacer que la economía fuera más dinámica de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Entonces, mira, yo la recomendación que les hago a mis colegas o próximos colegas, al igual que a todos los jóvenes, es que se involucren más en los procesos de cambio en sus lugares donde residen. ¿Esto qué significa? Bueno, ser más participativos en los distintos órganos que existen de índole social, como son las propias instituciones colegiales, en lo que se refiere a sus colegios de sus respectivas carreras, u otros organismos que están orientados, por ejemplo, a la mejoría del sistema educativo o a la mejoría del sistema de seguridad, en fin, o incluso en los partidos políticos. De alguna manera tenemos que participar. ¿Para qué? Para que las sugerencias de cambio que hacemos no solamente se queden en discusiones de café, sino que de alguna manera se realicen, ¿no? Esta es una recomendación que he hecho durante muchos años, porque yo veo a una juventud que, si bien es muy inquieta en términos de su búsqueda de mejorías, tanto presentes como futuras, son a la hora de participar en estos organismos y en lo que se refiere al futuro de la sociedad donde vivimos, hay mucha apatía, ¿no? Participar significa, como te decía hace un momento, ir y buscar fortalecer nuestras opiniones a través de las distintas organizaciones sociales que existen. Como lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? De presentar un esquema como en internet para efectos de dar a conocer los distintos puntos de vista. Esto también es una manera de participar. Claro que sí, señor. Pues, licenciado Enrique Rubirosa, licenciado en Economía,
expresidente del Colegio de Economistas de Baja California. Señor, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, por abrirnos las puertas de su hogar y por esta entrevista que pues, la haremos llegar a todos nuestros compañeros. Muy bien, les agradezco a ustedes.